Buenos días. Ya hemos dado, como siempre, esos 10 minutos de descortesía a los que habéis llegado a la hora. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con la ponencia que tenemos hoy para empezar el día. Tenemos a Jesús García Sánchez, vinculado a esta zona del final o comienzo de la cordillera cantábrica, esta zona de Segisama, desde hace muchos años, empezando a excavar, a trabajar con la Universidad de Cantabria, aquí en la Peña Ulaña, al lado de la Peña Maya, ya hace unos añitos. Actualmente, evidentemente, doctor en arqueología, trabaja en el Instituto de Arqueología del CSIC en Mérida, sus investigaciones, amplias investigaciones, pues, como bien se ha dicho estos días, pues participa en muchos eventos internacionales, exponiendo el trabajo también de esta zona, divulgando y dando a conocer lo que es el mundo romano y prerromano que tenemos, en el cual nosotros somos hijos. Jesús, por favor. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Mientras carga la presentación, en primer lugar quería obviamente dar gracias al presidente de la Asociación Vía Aquitana y al secretario Agustín por la invitación a formar parte de este primer congreso. Para mí y para mis compañeros, a los que represento, es obviamente un placer exponer nuestra investigación en el propio lugar en la que la realizamos. Como decía Agustín, yo trabajo en esta zona prácticamente desde el 2005, en la que empecé a excavar en Peña Ulaña, y como soy salmantino de origen, pues en vez de irme hacia la cordillera cantábrica, pues preferí irme hacia el Valle del Duero, obviamente, pues para mantener esta conexión con la zona que más me interesa. Y así fue como empecé a trabajar en la zona de Sasamón principalmente, Olmillos de Sasamón, y bueno, poco a poco y con los años pues vamos expandiendo nuestro interés a otros lugares de la zona. Obviamente en esta ocasión me centraré en el caso de Sasamón y de Olmillos de Sasamón, ¿no? Que digamos que es lo que nos interesa a todos y por lo que estamos aquí. Mi conferencia pues, hablará un poco sobre el territorio urbano y suburbano de Sasamón. Yo creo que son elementos que se tienen que interrelacionar para comprender bien, digamos, cómo se crea la ciudad y cómo evoluciona la ciudad y todos los elementos que se van desarrollando, algunos que ya estaban, por ejemplo, el Alto del Cerro de Castarreño, etcétera. Y bueno, algunos elementos que creo que son muy interesantes para el futuro de la investigación, como son aquellos que pertenecen al cursus publicus. El cursus publicus, digamos, son todos este tipo de asentamientos, mansios, estaciones, vicus, etcétera, que digamos que dan apoyo al viario, a lo que los italianos llaman la viabilità del mundo romano. Precisamente estos días hemos estado exponiendo parte de este trabajo en Lecce y bueno, pues ahí tenemos contacto con personas como Cristina Corsi, que se dedican a estudiar este ámbito principalmente en la zona de la península itálica, y que digamos que es una de las líneas de trabajo futuras. Digamos que estamos muy influidos un poco por estos trabajos de la topografía antigua, de la topografía antigua de Italia. Bien, obviamente todos sabemos dónde nos encontramos. Estamos en esta zona de campiña, muy cerca del Cerro Castarreño, entre el Cerro Castarreño y el páramo, que ambos son parte de la misma, digamos, geología del páramo calcáreo, y también muy cerca del piedemonte de la cordillera cantábrica, donde encontramos pues todos estos grandes yacimientos como La Ulaña, Coculina, Icedo, etcétera. No diré Peñamaya porque siempre queda la duda de si este establecimiento fue realmente asentamiento cántabro o digamos que si se desarrolla después con el mundo romano, mundo visigodo, etcétera. La Edad del Hierro principalmente en esa zona está representada por el castro de La Ulaña, que si no lo sabéis es uno de los castros fortificados es el castro más grande de la península ibérica y uno de los más grandes de Europa, lo cual no quiere decir que estuviese ocupado en su totalidad. Tenía un poblamiento, lo que se viene a denominar ahora, de baja densidad, aunque evidentemente estaba fortificado en todas sus zonas más accesibles. Si bajamos hacia la zona donde nos ubicamos nosotros, el poblamiento sigue concentrado en estos grandes sitios, como por ejemplo el Cerro de Castarreño, de Sóbriga, las excavaciones que realizan nuestros compañeros en Páramo Ciudad, la posible Brabum también.
Es decir, que seguimos viendo cómo estas poblaciones de la Segunda Edad del Hierro se concentran en yacimientos fortificados, quedando el entorno, el paisaje, digamos, más o menos desierto. Esto puede deberse a dos motivos. Puede ser que realmente el espacio entre estos castros estuviese desierto, o que nosotros, con las herramientas de las que disponemos ahora, no hayamos encontrado ese poblamiento. En algunos de los casos, nuestras investigaciones sí que han sido fructíferas. Por ejemplo, hace una década estuvimos estudiando el yacimiento del Espinillo, junto a Villadiego, que digamos que podría ser parte de de estos elementos de la Edad del Hierro que se disponen en zonas, digamos, más abiertas, más expuestas. Una de las hipótesis que nosotros barajamos es que la concentración de la población en estos grandes sitios fortificados y el abandono, digamos, de amplios espacios se deba a esta organización de estas aristocracias militares que se desarrollan gracias al saqueo, al pillaje, entre otras comunidades. Es decir, un sistema prácticamente de guerra endémica, como podemos ver representados en muchas de las necrópolis del Valle del Duero. ¿De acuerdo? Bueno, esta segunda parte, esta segunda interpretación, digamos, más de tipo sobre la estructura social, la hemos venido desarrollando y la estamos desarrollando nosotros, mientras que la presentación de esta hipótesis sobre los grandes espacios abandonados, vacíos, proviene del profesor Sacristán de Lama, que fue arqueólogo territorial de Valladolid y que fue el primero que lanzó esta hipótesis con el sugerente nombre de vacíos vacceos, en la que incluía también a los pueblos, digamos, periféricos del Valle del Duero, en la que incluía los turmogos. Bien, como os decía, nuestro interés por la zona, el mío empieza mucho más allá, pero digamos que nos podemos retrotraer a 2017, que es cuando comienza digamos, esta segunda fase de investigación. Se centra en un pequeño espacio en el que encontramos multitud de elementos que nos ayudan a comprender la arqueología y la historia de la ciudad. Tenemos, obviamente, la ciudad... A ver si se ve el puntero. En la pared se ve, pero en la pantalla no. No, bueno, pues se ve la ciudad, como podéis ver ahí. El Cerro de Castarreño y algunos elementos señalados con el 2, el 3, el 4, que eran conocidos ya gracias a fotografías de otros investigadores como François Didiergen. Yo también realicé mis propios vuelos. Julio del Olmo se centró principalmente en la ciudad. Y bueno, pues nuestra idea era poner en común, en relación, todos estos elementos que se disponen en un pequeño espacio geográfico, pero que nos ayudan a comprender, digamos, un periodo histórico bastante dilatado, es decir, desde la primera ocupación del Cerro Castarreño, más o menos en torno al siglo VIII, VII antes de nuestra era, hasta el periodo romano y posromano, evidentemente, cuando todos estos sitios se abandonan. Bien, aquí tenéis un poco representadas las fases que a nosotros nos interesa estudiar. Ahí marcado como en el 11 está, por ejemplo, el yacimiento de Tisosa, que también fue localizado gracias a una de nuestras prospecciones de 2008, 2009, etcétera. Es decir, que ya es un yacimiento talludito y publicado, y que digamos que es uno de los elementos en los que me fijaré un poco más adelante, prácticamente al final de esta presentación, igual que el número 8, que digamos que está más cerca del entorno de Olmillos de Sasamón, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el principal problema? Quizá no es nuestro problema, me refiero al de mi equipo de investigación. Tenemos evidentemente el peso de la historiografía sobre nuestros hombros, que se reduce, digamos, a estos dos comentarios de Floro y de Orosio, que podéis ver muy bien representados en la plaza de Segisamo o de Segisama o la placetilla del Romano, como se llama en Sasamón, en la que digamos que se repite este tópico historiográfico, que es la presencia del emperador Augusto junto a Apud Segisaman, ¿de acuerdo? Digamos que esta gran losa historiográfica pesa sobre nuestros hombros al venir aquí a estudiar la presencia del mundo militar, porque evidentemente todo el mundo va a preguntar y se va a interesar sobre la presencia de Augusto. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es el proceso de conquista, de asimilación de estas comunidades indígenas, del proceso de abandono de los asentamientos indígenas y del desarrollo del mundo romano, que se produce con o sin la presencia del emperador.
Si estudiamos este problema un poco más atrás, vemos que, evidentemente, el escenario de las guerras cántabras se establece en esta zona gracias principalmente a la obra del padre Flórez, también natural de Villadiego, que es, digamos, el que establece una primera crítica, un análisis de todos aquellos comentarios en los que ubicaban Segisamo y el escenario de las guerras cántabras en otras zonas. Evidentemente, por ejemplo, si nos retrotraemos al siglo XV, al siglo XVI, esto es alguna cosilla que tenemos publicada por ahí también, este escenario se vendría ubicando en algunas zonas de Vizcaya, etcétera, enraizando con estos paradigmas del vasco-cantabrismo, etcétera. Sin embargo, el padre Flórez es el primero que realiza esta crítica, este análisis, y deduce, bueno, que en el escenario de las guerras cántabras se localizó en esta zona y que evidentemente la Segisama de las fuentes que se intenta localizar en un elemento topográfico sería Sasamón. Evidentemente vemos que posteriormente al padre Flórez pues este argumento se ha venido repitiendo hasta, digamos, el consenso actual, bastante bien refrendado por la arqueología, de que este fue realmente el escenario de las guerras cántabras. Bien, este ha sido prácticamente la motivación que hemos tenido para empezar a trabajar aquí. Volví a trabajar aquí después de un pequeño periodo de exilio al que estamos obligados todos los investigadores jóvenes, y gracias, bueno, a la conexión con otros compañeros del grupo Roman Army, que es un colectivo de investigación, de gente, digamos, investigadores interesados sobre los efectos de la conquista, de la conquista romana desde muchos puntos de vista, pues comenzamos a trabajar en esta zona, creando un proyecto que hemos denominado genéricamente Warscapes, es decir, los paisajes de la guerra. Evidentemente, una guerra y un paisaje. Y bien, así fue como empezamos a trabajar aquí, pues gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sasamón, de Olmillos de Sasamón, de Adecuo Camino, que nos ayudó a propulsar esta campaña, y también posteriormente de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos. Es decir, que vamos intentando recuperar un poco el apoyo de diferentes instituciones y administraciones. Bien, las primeras campañas se enfocaron principalmente al estudio del campamento de Carrecastro, que ya habíamos fotografiado en su momento, también lo había hecho Juan Antonio Básolo, Didier Yen, etcétera, que era un sitio bien conocido en su morfología, pero del cual no sabíamos nada, ¿de acuerdo? No se había realizado campañas arqueológicas, aparte de ser incluido en las zonas de prospección en las que yo trabajé años atrás. Bien, y digamos que del campamento fuimos moviéndonos por la zona, siempre dentro de este contexto geográfico, para estudiar otros elementos, principalmente el Cerro de Castarreño, como veréis ahora, digamos, para ver también ese proceso de conquista desde la óptica del mundo indígena, y la ciudad y el poblamiento romano de Sasamón. Evidentemente, intervenir en una ciudad romana es una actividad que consume muchos recursos y esfuerzos que hasta el momento no podíamos, de los que no podíamos disponer hasta la fecha, y de los que no disponemos tampoco ahora, para ser claro, pero es un tema sobre el que vamos trabajando con métodos no invasivos, que digamos es el núcleo duro de nuestra forma de aproximarnos al paisaje. Es decir, realizamos fotografía aérea, geofísica, vamos localizando los contextos que más nos interesan para, en algún momento, pues plantear una excavación, sobre todo una excavación que luego posteriormente pueda ser aprovechada y visitada por los vecinos de la zona y cualquier persona interesada en el mundo romano en el Valle del Duero. Bien, como os decía, la arqueología no invasiva es una de nuestras razones de ser. Tanto por la capacidad, por la creación de datos, la capacidad de creación de este tipo de datos, y también, obviamente, por lo barato de los recursos que tenemos que invertir. Estamos trabajando principalmente con fotografía aérea y geofísica, con georradar, que seguramente hayáis visto en alguna ocasión, etcétera. Elementos que nos permiten ver lo que hay debajo de tierra o inferir lo que hay debajo de tierra a través de otros elementos. En este caso, y gracias, digamos, a la vocación agrícola, cerealista de la zona, podemos recuperar muchísima información. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros no hemos inventado esto y que otra gente ya
ha realizado esta investigación por esta zona. Ya vuelvo a retirar, François Didier, Julián del Olmo, etcétera. Yo mismo empecé realizando fotografías desde una avioneta cuando todavía no disponíamos de drones, etcétera. Y ahora digamos que es una de nuestras señas principales. Precisamente a principios de junio estaremos por aquí otra vez cubriendo las zonas con fotografías para mejorar nuestra información o obtener información nueva. Una de las bases de este tipo de trabajo es la repetición a lo largo de los años. Por eso es un trabajo, digamos, que se dilata mucho en el tiempo. No podemos saltar de aquí a allá y al otro lado, sino que tenemos que enfocarnos en una zona y continuar este trabajo. Bien, si habéis visto cualquier fotografía aérea o si estáis relacionados con el mundo del campo, veréis que el cereal, conforme va madurando, pues cambia de color, se seca antes de la cosecha, etcétera. Y digamos que la geología local, el suelo, lo que está contenido en el suelo, influencia también este tipo de trabajo, este tipo de elementos. Cuando un suelo es malo, el cereal se agosta mucho más rápido, ¿verdad? Eso lo podéis saber muy bien. En este caso, nosotros estamos buscando aquellos sitios que mantienen estructuras arqueológicas, tanto positivas, es decir, construidas, como un muro, como negativas, como un foso, un pozo, etcétera. En los lugares donde encontramos un muro, el cereal va a crecer mucho más, va a estar mucho más bajo. Encontraremos pues, que el cereal se agosta, se seca mucho antes que en los lugares donde tenemos una zanja, donde la planta puede desarrollar sus raíces, obtener más nutrientes y crecer más vigorosamente. ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Ese sería un círculo prehistórico, una zona con un foso que delimita pues, una granja prehistórica, seguramente. No es de aquí la foto. O un ovni. Seguramente un sitio prehistórico es más probable. Entonces, bueno, pues vemos que el cereal ha crecido con más vigorosidad y que pues, cuando vemos estos elementos desde un punto de vista elevado, desde una perspectiva más elevada, pues podemos hacer una interpretación morfológica, funcional del sitio. En este caso, a nosotros nos interesa también no solamente observar una fotografía aérea oblicua, como es este caso, sino utilizar estos elementos como fuente de nuestra investigación, es decir, generar planimetrías, que es fundamental para el trabajo de un arqueólogo, mediciones, etcétera, para compararlo de forma adecuada con otros yacimientos similares. Bien. Entrando ya en harina, esta investigación pues, empezó a realizarse en la zona del Cerro Castarreño, donde localizamos, o ya se había localizado, esta estructura de aquí, que es un gran foso que corta una de las zonas más angostas de la plataforma, junto a las antenas, y algunos elementos que se disponen en el centro del yacimiento. Bien, con este tipo de evidencias y teniendo en cuenta la geología del lugar, muy parecida al páramo, por ejemplo, si os acercáis a la casa de Salaguti, veréis que la carretera corta esta geología compuesta de placas calizas, margas, capas calizas, margas, y así durante centenares de metros. Por lo tanto, el Cerro Castarreño, que es un cerro desgajado del páramo, tiene esta misma geología. Y la parte más elevada es esta zona de la costra caliza. ¿De acuerdo? Todo lo que hay por encima ha sido afectado por el arado, por lo tanto, lo vamos a encontrar en muy malas condiciones o directamente no lo vamos a encontrar. Sin embargo, al existir un foso, digamos, vamos a estudiar el foso porque en el foso es donde acaba conteniéndose todos los depósitos, la basura, etcétera, relacionada con la ocupación, la construcción de este propio foso y su colmatación posterior pues hasta su abandono prácticamente. Y evidentemente esto es lo que hemos localizado. También nos acompañamos de otras técnicas geofísicas, magnetometría y georradar, para conocer un poco la naturaleza de este sitio. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver esa pequeña zona verde, es la zona de excavación que nosotros planteamos y que es insignificante con las dimensiones del castro. De hecho, bueno, esta es la primera fase, luego lo ampliamos un poco más, tiene unos 15 metros de largo y alcanzamos una profundidad de prácticamente los 3 metros de profundidad. Es decir,
que si extrapolamos este pequeño corte que hemos hecho a todo el foso, vemos que era realmente una obra impresionante que seguramente requirió el esfuerzo de la comunidad durante mucho tiempo. De hecho, algunos de ellos están todavía en el fondo. Estamos analizando un poco las características de esa población, etcétera. Pero seguramente tenemos a uno de los que lo excavó porque vemos que estaba bastante fuerte el análisis de osteológico. Bueno, de aquí saltamos a la siguiente fase, digamos, que antecede a la creación de la ciudad, que es la conquista militar romana. Bien, estamos buscando trazas de un momento bastante efímero, que fue la conquista de esta zona. Como podemos ver en las fuentes a los que me he referido antes, se suele plantear que uno de los detonantes de la guerra contra cántabros y astures fueron las razias de las poblaciones de la cordillera cantábrica hacia los turmogos, y como estos solicitaron ayuda a Roma para que les asistiese. Sin embargo, bueno, aquí estamos viendo toda esta guerra endémica, aristocracias guerreras que se nutren, digamos, gracias al saqueo, aumentan, digamos, su riqueza y su prestigio, pero a la vez obligan a las personas a refugiarse en sitios fortificados. Sin embargo, bien, esto es lo que nos transmiten las fuentes y es lo que, digamos, que se ha venido sosteniendo prácticamente hasta la actualidad. Precisamente también en Olmillos pues, se celebra esta fiesta de celtas y romanos que reproduce, digamos, esta narrativa. Sin embargo, si nos podemos estudiarlo un poco, vemos elementos que ya empiezan bueno, no discrepantes, sino que requerirían mayor análisis. Por ejemplo, es cierto que Roma siempre necesita un motivo justo para iniciar una guerra y poder presentarla en el Senado y en Roma como prácticamente una necesidad. Bien, esta sería, pues, digamos, la motivación de buscar un casus belli, un argumento para presentar esta guerra contra cántabros y astures en la propia Roma. Sin embargo, poco antes del inicio de la guerra contra cántabros y astures había finalizado la última guerra civil entre César Augusto y Marco Antonio, con la batalla de Actium, en la que, bueno, pues, Marco Antonio y Cleopatra pues, abandonaron, digamos, esta lucha contra Roma. Por lo tanto, mucha gente había tomado partido por Marco Antonio, mucha gente por Augusto, y Roma se encuentra en un momento en el que busca hacer causa común entre estas dos facciones para afrontar un futuro, al menos con miedo, pero un poco más esperanzador, sin la presencia de guerras civiles que venían sacudiendo la península itálica durante todo el primer siglo antes de la era. En este caso, digamos que sería uno de los mejores lugares, gracias a la riqueza minera, metalúrgica del norte, y también porque precisamente es una de las pocas zonas que quedaban por conquistar de la península ibérica. La península ibérica es una de las primeras zonas a las que primero llegó Roma y la que más tardó en conquistarse de forma definitiva. Por lo tanto, vemos que seguramente hay un argumento de peso más allá de ayudar a una población que no tenía interés ninguno para los romanos. Bien, estas trazas de esta conquista son muy efímeras. Por lo que estamos viendo, el campamento de Carrecastro, que fue lo que nos motivó a llegar aquí, es que, digamos, son prácticamente fosas y empalizadas. Terraplenes que se construyen con el propio material extraído del foso y que duran pues, lo que puede durar una fortificación de una zona o el movimiento hacia otras zonas. No sabíamos lo que ocurría en Carrecastro hasta que, digamos, hemos ido ampliando nuestra información, porque teníamos este lugar en Carrecastro, las zonas de la Veguilla, el Arroyo del Puerco, etcétera, algunas trazas, pero que no sabíamos cómo interpretar, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, aquí tenéis esta zona que es la que primero nos atrajo de la zona. Y algunas zonas, pues, elementos particulares como estos dobles fosos que sin un contexto más amplio pues era difícil de comprender y sin excavación también. Esta sería una de nuestras fotos aéreas de Carrecastro. Veis las zonas de los ángulos redondeadas, esta típica forma de naipe del mundo romano, etcétera, y, digamos, los productos que nosotros extraemos para analizar mejor esta situación. Y luego otros elementos que hemos venido estudiando con los años, como
esta zona de Santa Eulalia, donde nos centraremos este año, Carrecastrillo, es decir, un sinfín de elementos dispersos en torno al Cerro Castarreño que no podíamos comprender. Bueno, y evidentemente también la zona de Carrecastro. Sin embargo, fue 2019, nosotros estamos realizando aquí algunas fotografías aéreas, y precisamente durante esa época se tomó uno de los vuelos que apareció publicado en Google Earth en 2020, marzo de 2020, y aprovechando que estábamos confinados en casa, pues nos dedicamos a inspeccionar detenidamente todos estos elementos. Y fue cuando nos dimos cuenta de que había una gran serie de elementos que se disponían alrededor del Cerro Castarreño. No solamente la continuación de estos dobles fosos, sino también pues otros elementos que podían relacionarse con la presencia, digamos, de acantonamientos del ejército romano. Como por ejemplo, los Andinales, Villa María, esta zona todavía la tenemos en duda, Carrecastrillo, como os había dicho, el Portillo. O sea, que son elementos, digamos, que ya realmente nos dan una primera pista sobre la interpretación de estos sitios. Parte de estos lugares los publicamos en una pequeña publicación conjunta con otros elementos que habíamos ido detectando en el Valle del Duero, y digamos que es lo que ha venido motivando nuestro trabajo durante los últimos prácticamente 2 años, y a lo que digamos que nos referiremos donde estaremos trabajando este año también. Al final nos decidimos a iniciar sondeos estratigráficos en los que podíamos ver realmente cómo eran estos fosos, y vemos pues la típica morfología de los fosos en V con una pequeña excavación en el fondo que impedía digamos el tránsito de los que se intentaban defender ahí en el Alto de Castarreño. Además tenemos una cosa muy curiosa que nos remite al asedio de Alesia, que es la existencia de una zona de circunvalación, que sería esta que está enfrente del cerro, y otra de contravalación que estaría en la zona exterior para impedir pues, que le llegase ayuda al lugar. Digamos, bueno, pues hemos realizado varios sondeos en diferentes zonas, Carrecastro, Villa María, Los Andinales, y bueno, principalmente en el oeste del Castro. Y ahora este año pues nos enfocaremos en la zona este, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver un poco no son zonas complejas, ¿de acuerdo? No vamos a encontrar un mosaico ni nada por el estilo, pero bueno, sí que dan mucha información y digamos que sobre la morfología de estos lugares, y también nos aportan pues otro tipo de materiales para analizar, como por ejemplo los sedimentos que quedan atrapados cuando se empieza a colmatar pueden datarse con técnicas más o menos nuevas y que nos permitirán saber, digamos, de forma absoluta, una cronología absoluta, la fecha de estos elementos. La datación de algunos carbones que hemos localizado en el fondo de estos sitios sí que nos remiten a finales del siglo I antes de la era, y también pues, la presencia de algunas ánforas del valle de la bahía de Cádiz seguramente nos están también hablando un poco de este momento y de la agencia del mundo militar en la creación de estos elementos. ¿Vale? Bueno, aquí veis un poco también el tipo de fosos, algún pozo también excavado en la zona, que es muy interesante. Bien, y saltando ya un poco a la ciudad, que digamos que es la fase posterior a la de los campamentos, digamos la que más nos interesa, veis, pues evidentemente que también nos basamos en los trabajos anteriores de Abasolo, evidentemente, que es la gran referencia para cualquiera que viene a trabajar en la zona, no solo de Sasamón, sino también de gran parte del Valle del Duero, ¿no? Pues por sus trabajos en la Villa de la Olmeda, etcétera. Y bueno, nos basamos un poco en las mismas herramientas que él utilizó. Él empezó trabajando con el llamado vuelo americano, que es un vuelo que se realiza en 1956 en España, también en Portugal, en Italia, etcétera, con fines de creación de cartografía, ¿de acuerdo? Y bueno, que nos permite comprender un poco cómo era el paisaje antes de la concentración parcelaria, radicalmente a lo que tenemos ahora. ¿Veis? Aquí se está utilizando para definir un posible campamento en función de algunas de las calles, algo que yo creo que ahora podemos descartar, y también, digamos, para plantear una definición del perímetro de la ciudad. ¿Vale? Es un vuelo que no nos aporta mucha información, a pesar de que ofrece información muy valiosa sobre el paisaje de los años 50,
pero que en otros casos de estudio sí que nos ha sido de mucha utilidad. Por ejemplo, en la zona de abajo podéis ver este yacimiento de Tisosa, que estudiamos hace varios años, donde la fotografía del vuelo americano sí que nos permite vislumbrar esta zona más oscura, que seguramente sea pues, material orgánico que está apareciendo en superficie después de la arada. Y si nosotros lo comparamos con la densidad de materiales que localizamos prospectando, pues son prácticamente equivalentes. Sin embargo, en otros sitios de la provincia de Burgos también sí que nos ha sido de mucha utilidad. Por ejemplo, esta es la ciudad romana de Villavieja de Muñó, ¿no? Donde sí que podemos ver algunas trazas de la ciudad, algunas de estas calles. Estas serían no solamente las del vuelo americano, sino una combinación con otras imágenes. Bien, todos estos elementos, tanto la información de Abasolo como del Olmo, la mía propia, etcétera, es la que nos llevó a plantear una primera interpretación sobre la morfología de la ciudad, empleando, bueno, pues principalmente algunas de las zonas más interesantes, como esta de ahí arriba, muy conocida y muy visible, además, y nos permite, digamos, definir un módulo más o menos regular de un actus por 2 actus, que son medidas romanas, que en este caso coincidían bastante bien con algunos de los elementos, aunque evidentemente también hay algunos ejes del viario urbano más irregulares, como en cualquier otra ciudad romana. Bien, esto es un poco la idea que tenemos ahora. Veremos cómo hemos llegado ahora a esto sobre el entramado urbano de Sasamón, localizado principalmente al oeste y al norte de la ciudad y bajo la ciudad, evidentemente, pero donde no podemos, es una zona donde no podemos acceder a la información mediante estas técnicas de la fotografía aérea, porque evidentemente si no hay un cultivo agrícola no vamos a ver nada. Bien, y lo podemos empezar ya a comparar un poco con la hipótesis que se planteaba hace ya años. Por ejemplo, quizá la ciudad romana no sea tan espectacularmente grande como planteaba Abasolo, sino que sería una zona más restringida al norte y al centro de la ciudad. Bien, nos interesa, aparte de conocer el trazado urbano de la ciudad, ver qué se encontraba dentro de estos ejes. No creemos que una ciudad se componga solo de las calles, sino de edificios públicos, edificios privados, edificios de culto, edificios de espectáculos, etc. Es decir, que tenemos que intentar llenar estos huecos, ¿no? No se trata de una de estas zonas urbanizadas del siglo XX, sino que es una ciudad viva con elementos donde la gente pues, vivía. ¿De acuerdo? Para ello, bueno, aquí veis cómo hemos estado trabajando recientemente en la zona de la iglesia de Santa María, empleando pues, otras técnicas como la geofísica en estos pequeños espacios que nos brinda la ciudad para poder, digamos, extraer la información. Vale. Bueno, aquí es un pequeño paseo por algunas de estas evidencias. ¿Veis? Esta quizás sea una de las zonas más interesantes y la que nos permite plantear este módulo regular de 2 por 1 actus. ¿De acuerdo? Y aquí lo podemos ver en algunas de las recientes fotos oblicuas donde, bueno, pues tenemos tanto las vías urbanas como algún elemento de la ciudad que seguramente esté expoliado. Aquí vemos como seguramente no estamos viendo un muro, sino la zanja de expolio de ese muro, que también, bueno, es una evidencia de que hubo un muro, ¿no? Valga la redundancia. Bien, a ver si pasa. ¿O me he pasado yo? Claro, es que había una animación que no ha salido. Bueno. Vale, bueno. Si nos movemos un poco hacia el norte, hacia la zona de, bueno, las fincas de Agapito y compañía, que nos permiten trabajar en esta zona con bastante regularidad, etcétera, pues vemos cómo la situación va complejizándose y donde, bueno, pues aparte de este módulo regular, vemos también pequeñas irregularidades, ¿no?, en la trama que, bueno, pues, son también bastante interesantes de estudiar. A la generación de la cartografía urbana pues hemos llegado mediante la interpretación, la creación de ortofotos con dron y también, bueno, pues al estudio de los fotogramas oblicuos, digamos que nos presentan imágenes, digamos, un poco más amables, más generales, pero que sobre las que, por ejemplo, no podemos medir unas distancias, etcétera, que, como ya os he dicho, es fundamental para el trabajo de los arqueólogos.
Bien, vemos, digamos, que este panorama se va repitiendo por todo el norte de la ciudad. Bien, otro de los elementos que nos interesa es ver cómo podemos acceder a esta información sobre la estructura, sobre las viviendas públicas, privadas, de culto, etcétera, si la fotografía aérea no nos está permitiendo esta información, ¿no? Por lo tanto, tenemos que recurrir a la prospección geofísica, utilizar medios tecnológicos para observar mediante sensores qué hay debajo del suelo. Excavar todo esto nos habría llevado décadas. Sin embargo, una prospección geofísica pues, nos puede llevar un año, un par de años, ¿de acuerdo?, para obtener una imagen bastante completa de la estructura de la ciudad. Bueno, uno de los casos, digamos, más importantes es el de Vela 10, en la salida oeste de la ciudad, muy cerca, bueno, muy cerca no, en la zona donde se ubica y se puede ver muy bien en las marcas de los cultivos la salida de la vía hacia Pisoraca, en el entorno urbano todavía. Bien, y en el que una de las fotografías que empezamos a realizar en el 2018 pues nos permitió por primera vez localizar uno de estos asentamientos urbanos, o varios de estos, ¿no? Aquí lo podéis ver un poco más en pequeño, ¿no? Vemos las calles, una pequeña zona con seguramente varias estancias, algunas de ellas seguramente mantienen la pavimentación, etcétera, y sobre, digamos, la que planteamos esta primera fase de prospección geofísica que nos ha permitido, bueno, pues definir la estructura no solo de esta pequeña domus urbana, sino seguramente pues de bloques de ínsulas, que serían los pisos o algunas zonas que todavía están un poco incompletas dentro de la ciudad. Incompletas porque no hemos podido prospectarla en su totalidad. Seguramente, si lo hubiésemos hecho, lo podríamos ver bien. Sin embargo, esto es un trabajo bastante arduo y bueno, lleva tiempo. Este año volveremos también a la carga en este aspecto. También, bueno, pues hacemos operaciones más complejas gracias a la incorporación de otros sensores en los drones, como el infrarrojo, que nos permite crear nuevas imágenes, valga la redundancia, que son de utilidad para la agricultura de precisión, ¿no? Bien, aquí podéis ver, por ejemplo, mejorando estas imágenes o con la creación de índices, sí que podemos ver, yo creo que lo veis un poco más adecuadamente, la estructura de este yacimiento tan interesante. Bueno, y al que acompaña pues una prospección de superficie con algunos elementos que hemos localizado en la zona y otros, bueno, de las inmediaciones, como esa lastra decorada tan interesante. Bien, hemos continuado la prospección geofísica en todas estas zonas de la ciudad. Es un proceso que ha durado bastante tiempo y que, bueno, hemos realizado en pequeñas fases y sobre el que nos gustaría continuar investigando para localizar, digamos, un contexto interesante, bueno, que nos aporte información que complete nuestro proyecto para plantear una fase de excavación en el futuro cercano. Aquí podéis ver un poco, pues, todas estas zonas dispersas, algunas muy interesantes, como la zona de las llamadas termas de Sasamón, que también pudimos publicar hace poco, en el número 5 y 6, en el número 6, perdón. Y bueno, y otras zonas pues donde vamos desarrollando nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bien, aquí podéis ver un poco cuál es el resultado de esos elementos. A lo mejor es un poco difícil de comprender, pero sí que se pueden ver, digamos, algunos lo llaman anomalías, son reflejos de energía donde el sensor, la energía que emite el sensor intercepta un material diferente, pues digamos que parte de esa energía se refleja de vuelta hacia el sensor y parte continúa hacia abajo. Por lo tanto, podemos hacer cortes de profundidad que nos pueden permitir trazar un poco la estructura de esos elementos que sabemos que están allí, aunque quizá pues, desconozcamos otros elementos como la cronología, ¿no?, que es lo que nos brindaría una excavación. Y también, bueno, pues vemos estas zonas de aquí también, que es la que se relacionaría con las termas, ¿de acuerdo? Y otras zonas, bueno, pues donde se marcaría bastante bien las calles del parcelario en las zonas donde no se pueden visualizar. Además, hace ya un par de años, gracias a la colaboración de Jorge Santamaría y de Andrés Arce, padre e hijo,
pues pudimos acceder y realizar una pequeña exploración dentro de la nave que está sobre las termas y también un pequeño dibujo esquemático de la estructura de estas termas dentro de las propias termas, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Además, nos agrada mucho trabajar siempre con Jorge y con su abuelo también, o sea que, bueno, en fin. Bien, pues este es un poco el resultado de todo lo que hemos venido localizando gracias a la geofísica. No voy a entrar en detalles de muchos de estos sitios, ¿de acuerdo? Simplemente lo que ahora estos elementos nos sirven para empezar a plantear un poco cómo era la ciudad, hipótesis sobre la extensión real de la ciudad y poder compararla pues, con otros elementos del entorno más inmediato de la cuenca del Valle del Duero. Por ejemplo, yo creo que seguramente la ciudad, lejos de la hipótesis que plantea Abasolo, estaría configurada un poco de esta manera. Aquí podemos integrar también el trazado urbano con algunos trazados hipotéticos que nosotros esperamos que estén allí. Sin embargo, pues en algunas zonas de la ciudad no podemos acceder, evidentemente, pues por la propia existencia de la obra medieval, moderna, etc. Bien, saltando ya un poco a los confines de la ciudad, esta fue, digamos, la primera aproximación que yo realicé en el 2012, ¿no? En la que intentaba pues, vincular toda, digamos, la información del poblamiento prerromano, romano, tardorromano, digamos, para estudiar pues, cómo se organiza el territorio y cuál es la influencia del mundo romano, digamos, en la creación de este paisaje, ¿no? Bien, empezamos prospectando, es decir, recogiendo material de una forma bastante sistemática para comprender un poco pues, la localización de nuevos yacimientos, zonas de actividad, porque a nosotros nos interesa no solamente dónde está el yacimiento, sino cómo se usa el territorio en época antigua. Y uno de los elementos que encontramos prácticamente en cualquier zona del Mediterráneo es descartes de materiales, ¿de acuerdo?, que han ido a parar al campo mezclados con basura doméstica y que nos permiten, digamos, reconocer o interpretar estas zonas donde ha habido una actividad agrícola pues, de época pasada, ¿de acuerdo? Bien, otro de los elementos más interesantes es el estudio de la morfología de la zona. Cuando estábamos estudiando pues, imágenes de diferente tipo, pudimos reconocer algunos ejes norte-sur bastante regulares y que se disponían por bastante... Aquí tendríamos a Samón y el Sandino estaría por aquí abajo. Entonces, bueno, vemos también que hay algunos ejes norte-sur, este-oeste, muy regulares, coincidentes en gran parte con la estructura de la ciudad, que nos podrían remitir quizá a una organización del territorio antigua, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el hito de Villasidro, en el que se define la zona del territorio que pertenecía a la Legio IV y la que pertenecía a la Gersegisamonenses, es decir, a la población de Sasamón. Entonces, bueno, comparado con otros sitios del Valle del Duero, como por ejemplo Salmántica, Palantia, en la que se definen tipos de organización de la zona en función de sus límites, per extremitatem mensura comprehensus, dirían los agrimensores, los romanos. Bueno, pues podríamos definir este territorio en función, digamos, de sus límites que quizá, porque esto es una hipótesis, permanezcan ahí en su sitio. Además es muy interesante porque vemos que estos ejes son muy regulares, sobre todo si los comparamos con las tramas radiales que se desarrollan en la zona una vez pues, que se crean estas nuevas comunidades a partir del siglo IX con la fundación de Amaya, Castrojeriz, Sasamón, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, se crea una forma radial, ¿veis? Aquí lo tenéis. Radios se comunican cada una de estas comunidades de aldea, sin embargo, pues hay otros elementos que permanecen un poco inalterables en el paisaje con esta estructura norte-sur, este-oeste, ¿veis? Aquí tenéis un poco. Pero bueno, esta es una cuestión hipotética que planteé hace algunos años y que seguramente merezca más estudio. Este sería el término, el elemento que definía el límite entre los Prata de Pisoraca, de la Legio IV acantonada allí, y el del territorio de Segisamonenses. Bien, y luego saltando un poco quizá a la última parte de la presentación, vemos evidentemente que el viario romano
es parte consustancial del desarrollo del paisaje. Estamos en una zona pues, que nos comunica con Pisoraca y de Pisoraca hacia la cordillera cantábrica, también con el sur de Francia y con la capital conventual, que sería en este caso Clunia, ¿vale? Tenemos algunos elementos, hipótesis de varios tipos y algunas excavaciones que vienen a confirmar la ubicación de partes de este trazado de la vía romana. ¿Veis? Aquí tendríamos un poco, digamos, la localización de Sasamón en este entramado viario. De forma resumida, pues lo podríamos, y sobre todo los sitios más relevantes, la vía que comunicaba con Pisoraca, que además, como habéis visto, la hemos podido ver en la prospección geofísica que hemos realizado, y la zona de Clunia. Retomando un poco el motivo inicial, que sería el estudio de los elementos que, digamos, apoyarían a los viajes por estas calzadas, nos remitimos a 3 elementos que podrían tener un peso en este caso, aunque es una cuestión no estudiada hasta el momento. Sabemos dónde están los sitios, cómo son, pero por el momento no sabemos qué relación tienen con la vía. Sin embargo, yo creo que de forma hipotética pues se puede plantear aquí para ir lanzándolo, ¿no? Tenemos la zona de Tisosa, que como ya os he dicho está al otro lado del Brullés, la zona de Santa Eulalia, que estaría en esta zona de aquí abajo, junto a Olmillos, y la zona de los Anillos, que está un poco ya fuera del mapa, pero muy cerca de la carretera nacional en dirección Burgos. Tisosa es, como os decía, uno de los sitios mejores conocidos para nosotros y al que guardamos mucho cariño. Además, a mí me gusta mucho el topónimo, porque Tisosa deriva de Tejosa, y Tejosa significaría abundancia de tejas. Y bueno, un yacimiento inédito que nosotros localizamos y que pudimos publicar y estudiar, y al que hemos vuelto de forma reiterada para realizar todo este tipo de elementos, fotografías aéreas, etc. Uno de los elementos más característicos es la presencia en la zona de ese pequeño cuadradito, una pequeña zona absidiada, ¿no? Que además prácticamente podemos ver a ras de suelo y cuyos agricultores pues bueno, lo ven prácticamente durante todo el año y sobre todo a la hora de cosechar, porque está allí. Entonces, en esta zona hemos realizado fotografía aérea, centrándonos sobre todo en la naturaleza de ese elemento y la prospección geofísica, que nos viene a aportar, a añadir más información sobre el elemento. Tenemos seguramente una base, un suelo, que sería bueno, algunos muros paralelos de otras estancias, y debajo de ese suelo seguramente alguna compartimentación que nos pondría sobre la pista de una pequeña zona termal, posiblemente, aún conservada en esa zona. Si lo comparamos, digamos, con la fotografía aérea y la fotointerpretación, bueno, pues podemos definir una zona bastante interesante. A este lugar se accedería a través de un diverticulum, es decir, de una pequeña vía secundaria, desde el camino de Segisamo a Pisoraca. Sin embargo, es una de las cuestiones más importantes porque últimamente se viene a relacionar todas las villas, el sistema Villa-Mansio, en el que digamos que todos estos elementos cercanos a la vía romana se vendrían prácticamente por un argumento circular a relacionar con una mansio. En este lugar no tenemos por el momento, bueno, esta seguramente sea la vía, el diverticulum que accede. Sin embargo, bueno, pues es muy difícil otorgarle este papel sin tener más información sobre el sitio o estar realmente seguros de que el diverticulum accedía a esta zona por esta motivación, y que no fuese pues otro sitio cualquiera, una granja suburbana, etcétera, como también habíamos denominado en otras ocasiones. El lugar de los Anillos, ¿no? Pues fue publicado por Isaac Moreno Gallo en su estudio de la zona, principalmente porque en esta zona se encontraban estas piletas de forma circular que serían parte del hipocausto, es decir, de lo que aquí en Castilla la Vieja se viene denominando la gloria, ¿no? Pues estas zonas que creaban este falso suelo que se calefactaba y que, bueno, que daba calor a una estancia superior. Entonces, bueno, en esta zona hemos insistido un poquillo y al menos hemos podido localizar un par de estructuras relacionadas con material arqueológico, pero que por el momento no es suficiente como para plantear la existencia de un sitio de este tipo, al menos desde el punto de vista morfológico. Sin embargo, bueno, muy interesante su relación topográfica con el viario romano. Bien,
Y finalmente, el lugar de Santa Eulalia, que está aquí muy cerca de Olmillos, del lugar donde nos encontramos ahora mismo, es quizá uno de los que nos pueda brindar más información en el futuro cercano. Las últimas fotografías que hemos realizado pues son bastante epatantes, sobre todo por el estado de conservación de los restos, pero digamos que esta información no es algo que localicemos por casualidad. Sabemos que Didier Jean fotografió esta zona y nosotros, bueno, pues hemos insistido para intentar mejorar esta información y crear instrumentos que a los arqueólogos pues nos ayuden a realizar una propuesta interpretativa o a dar pasos posteriores para el estudio de estos sitios, como por ejemplo la excavación, etcétera, la caracterización funcional y cronológica, ¿no? Que es realmente lo que nos va a permitir pues, comprender de forma holística toda esta zona. Bien, que veis como bueno, en 2018 conseguimos un poco de una pequeña información. 2019 se plantó esto que Fernando Barriuso nos dijo, pero que no me acuerdo qué era, y servía para hacer queroseno para los aviones. Es decir, que podemos ver que el sitio está allí, podemos ver que está aquí, pero que, en fin, es un cultivo bastante malo. Pero bueno, desde el punto de vista metodológico también nos sirve pues, para ver cómo se comportan las estructuras que están bajo el suelo con otro tipo de cultivos, ¿no? Más recientemente incorporamos información de sensores infrarrojos, ¿de acuerdo? Y bueno, en 2021, que fue un año bastante bueno, pues conseguimos localizar todos estos elementos, que además son bastante compatibles. Es decir, que una técnica no va contra la otra, sino que intentamos combinar ambas para mejorar exponencialmente nuestra investigación. Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía en color habitual, y esta sería la banda infrarroja, ¿de acuerdo? Que nos permite, bueno, pues comprender un poco qué es lo que pasa en esta zona de cultivo, que aquí vemos de forma un poco más regular. Bien, y una vez que tenemos todos estos elementos, podemos hacer una fotointerpretación del sitio, una medición y comparar con otros yacimientos que en este caso sí que se han estudiado más en profundidad, como digamos serían los elementos del cursus publicus de la zona en torno a Vitoria-Gasteiz, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sitio este tan paradigmático como sería Mariturri, donde precisamente encontramos una situación muy similar, que es el expolio de los muros y, digamos, que la excavación de las zanjas donde antes hubo un muro para definir el sitio, ¿no? Como podemos ver aquí, que podría ser muy parecido a esta estructura de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, este sería un poco el punto en el que está nuestra investigación y también el momento en el que dejo de aburriros. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, por favor. Bueno, primero darte las gracias, Jesús, porque es una charla espléndida, y desde aquí pues quiero hacer también pues es un llamamiento, ¿no? Gracias también porque poco a poco nos vas dando otras alternativas para esta zona, que no es solamente atender al fútbol y a los toros, ¿no? Y lo digo con cierto... No es que tengan contra algo de los toros y del fútbol. En el fútbol, porque primero sería ir en contra de mí, porque yo soy licenciado en actividades físicas y deportes. Entonces lo tengo como, cuando hablo de ello, es lo más principal para mí, ¿no? Y los toros, pues hombre, también me gustan mucho los toros, porque incluso he tenido la suerte de ir incluso a llevar pienso a los toros con los vitorinos, porque fueron vecinos míos y amigos míos, ¿no? Entonces no tengo ninguna diversión ni al fútbol ni a los toros. Que quede claro. Entonces tú sabes que, bueno, en una época pasada, reciente, a mí sí que me hubiera gustado que tu grupo, por lo que estabas haciendo, pues hubiera potenciado a tope. Las circunstancias no he podido lograr llevarlo a cabo, pero sí que se me ha quedado ahí como una espinita de que realmente hay que potenciar la labor que estáis haciendo tu grupo aquí. Y aunque yo soy presidente de Vía Aquitania, lo digo a nivel, lo hablo ahora a nivel personal, ¿no? Pero sí que quisiera hacer un llamamiento a la Vía Aquitania para que haga todos sus esfuerzos para que vosotros, esa penuria que tenéis
recursos para investigar, pues que sea mucho más ampliada, y si Vía Aquitania puede hacer lo posible para que eso se os pueda ayudar, pues hacer lo posible para ello, ¿no? Porque seguimos pensando que, como decía ayer Agustín a una pregunta en la iglesia, que decían, y debajo de estas losas que hay, él dijo, debajo de estas losas está Roma, ¿no? Y todos sabemos realmente que el gran problema que tenemos ahora en Sasamón y en la zona, ¿no?, es buscar realmente, porque datos tenemos por ahí de lo que han dicho, están escritos, pero hay que demostrarlos, ¿no? Y los que lo estáis demostrando sois vosotros, que tenéis que buscar y os esforzáis por buscar esas piezas y para decir, datarlas y justificar que están ahí. Y la gran preocupación es de esos expolios que se han hecho en su momento, que les han sacado de su lugar y que a veces ya casi no sirven de estudios para vosotros, porque no sabéis ubicarles, no podéis ubicarles en el lugar preciso, ¿no? Entonces hago aquí un llamamiento, si es posible, a la Asociación Vía Aquitania, que haga un esfuerzo, porque sería un programa muy bonito el poder conjuntar, unirnos con vuestros proyectos para que esto siga adelante y sean los datos mucho más intensos y clarificantes. Sí, gracias, Armando, muchas gracias. O sea, se merece un aplauso, de verdad. Bueno, en ese sentido, como comentabas, nosotros hemos intentado recopilar, aparte, bueno, es otra de las líneas de investigación que nosotros llevamos, pero bueno, que tampoco tenía mucho que ver, que es también sobre el estudio de la cultura material. Gracias, digamos, a que Manuel, el profesor Manuel, mantuvo, digamos, las antiguas colecciones que se exponían en la iglesia, hemos podido, digamos, catalogar, consolidar, porque algunas de ellas estaban deteriorando bastante, y bueno, las hemos podido llevar al Museo de Burgos, donde están ahora mismo. Es decir, que nosotros todos los materiales que vamos recopilando de alguna manera, porque bueno, pues aparecen, evidentemente con las labores agrícolas, o la gente lo tiene en casa y nos lo da, a nosotros lo recibimos siempre con la condición de que ese material acabe en el Museo de Burgos. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos inventariar algo a título personal, sino que es un elemento que pasa por nosotros somos gestores únicamente, lo estudiamos y lo depositamos en el Museo de Burgos, a la espera de que en algún momento pues, se pueda desarrollar un proyecto bonito como sería un museo de arqueología local. Entonces, bueno. Sí, ayer ya comenté, el otro día ya comenté que había habido unas entrevistas con el Museo de Burgos, que habíamos llegado a un acuerdo previo en el cual todo lo que se apareciera en Sasamón y en los contornos, evidentemente porque por ley hay que llevarlo al Museo de Burgos, pero ya se había llevado un acuerdo para hacer un depósito en Sasamón debidamente catalogado, se llevaba después al Museo de Burgos, ellos lo analizaban, lo recuperaban, lo restauraban. Si había piezas importantes que realmente tenían que estar en el Museo de Burgos, se quedaban en el Museo de Burgos, y de alguna forma el museo que está en Sasamón, de pictórico, reconvertirlo un poco en el museo, una extensión del Museo Arqueológico de Burgos. Bueno, en ese caso nosotros ya hemos dado un primer paso, que es recuperar estos materiales que se expusieron en la iglesia en su momento, y que además nosotros también hemos hecho esa parte de consolidación, porque siempre que venimos aquí trabajamos con un restaurador o una restauradora, es decir, todo lo que sale, piezas por ejemplo metálicas relacionadas con metalistería militaria del mundo militar romano, siempre van al Museo de Burgos ya consolidadas por nuestro equipo, y eso yo creo que es una cuestión bastante rara en el panorama. Hay una pregunta por ahí, me parece. Hola. Hola. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué posibilidades veis de que se pueda encontrar un yacimiento, ya no te digo una villa tipo Olmeda, pero sí un yacimiento tipo Pintia que se pueda un poco explotar en situ? ¿Qué problema hay? ¿Puede ser de los agricultores? ¿Puede ser que no hay suficiente material? Yo sé que en Desóbriga ya nos han dicho, bueno, Margarita dijo, no os pedéis encontrar aquí la Olmeda, pero hay cosas muy importantes que a lo mejor sí que es más importante que la Olmeda. Y a lo mejor no descartaba tampoco una villa, o sea, un mosaico y tal. Pero ¿qué posibilidades hay
te lo digo un poco en general, o sea, un poco Sí, sí. como comarca, un poco, ¿qué posibilidades habría de eso? ¿Cuáles son las pegas, a lo mejor, si es? Porque, claro, en Almeda nos encontramos que fue el mismo agricultor, el mismo propietario, el que se saca luego la titulación y el que lo cede y el que da todo su patrimonio en ello, pero claro. Es un caso, la humedad es un caso anómalo, digamos, no solamente en España, sino yo creo que a nivel de todo el mundo mediterráneo, en que el agricultor o propietario, digamos, brinde de esa manera sus recursos a la investigación. En este caso, sitios epatantes que podamos localizar, hombre, es que claro, es una cosa, es lo que nos puede interesar a la investigación, que es el yacimiento que nos resuelva dudas y aporte pruebas y en el que invertimos recursos públicos, ¿vale? Nosotros en este caso estamos estudiando fosos, o sea, un foso que excavado en el suelo. O sea, eso, evidentemente, no es nada comparado con otros grandes yacimientos como una villa, como la Olmeda, etcétera. Sin embargo, nos da información muy valiosa. Y nosotros, por este momento, estamos enfocando nuestra investigación a eso. Sí que es verdad que, bueno, sí que en el momento de plantear una intervención a gran escala, sí que nos gustaría trabajar en algo, digamos, que aparte de darnos información, pues valiese la pena conservar y que no acabe tapado entre campañas, ¿no? Que se pueda, digamos, recuperar para todos, no solamente para los arqueólogos. En ese sentido, yo creo que esos sitios están. Tenemos que buscar un poco la originalidad que queremos descubrir o dónde queremos invertir, que no sea lo mismo que una villa aquí, otra villa allá, etcétera. Bueno, estamos trabajando en eso, pero no hay una respuesta definitiva para lo que me planteas. Yo creo que hay sitios que son interesantes, yo creo para la investigación que estamos realizando. Ojalá fuesen también interesantes, digamos, para la Junta, para la Diputación, para los ayuntamientos, y que se decidiesen a invertir. No tenemos la Olmeda, pues claro, es que la Olmeda también es un sitio único. Cuando vas a Pintia, bueno, también te desilusionas un poco con lo que veis a veces. Sí. Yo creo que primero hay que fomentar la ilusión a nivel local, y yo creo que en ese sentido cualquier cosa que excavemos, nosotros lo hemos visto de primera mano cuando trabajamos en el Cerro Castarreño. Normalmente, bueno, nosotros apostamos mucho por la ciencia en abierto. La ciencia no solamente el producto final, que sería lo que os estoy explicando yo ahora, sino también cómo llegamos a esas conclusiones. Entonces, mucha gente del pueblo, de Olmillos, de Sesamón, vienen a vernos, las mujeres del pueblo suben andando a la cuesta y, bueno, incluso se emocionan al ver la zanja abierta y, digamos, ese corte, digamos, en la historia de su propia comunidad. Entonces, eso ya es emocionante a nivel local. A lo mejor no atraería a turistas de Sevilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que sitios hay, sitios hay. Todo es cuestión de explotarlo, ¿no? Claro, todo es cuestión de venderlo. Necesitamos a alguien que lo sepa vender. Jesús. Sí. Yo te quería preguntar, en el yacimiento del Castarreño, ¿habéis encontrado algo que dé luz sobre los turmugos? Porque realmente es todo, como que está todo muy pegado, ¿no? Todas las telpidéricas como que son muy parecidas. Sí. No hay nada que las separe unas. Bueno, claro, es complicado. Estamos buscando prácticamente rasgos étnicos en un basurero. ¿Cómo localizarlos? Es un problema arqueológico bastante importante. El foso del Cerro Castarreño pues, nos ha brindado información sobre posiblemente las primeras poblaciones que ocuparon ese sitio, porque están allí físicamente. Hay al menos 2 individuos adultos, un niño también. Entonces estamos intentando averiguar un poco pues, cuestiones de dieta, forma muscular, etcétera, y luego bueno, pues, localizamos información sobre todo relacionada con la cultura material. La cultura material que acaba en un basurero es completamente diferente de la que acaba en una tumba, ¿de acuerdo? En un basurero tú echas lo que está roto, no sirve, se ha estropeado, residuos de la producción. Sin embargo, en la tumba tú pones algo que identifique a la persona o que tenga un significado, ¿no? En este caso, en el foso, hemos encontrado mucho material metálico, bastante mal estado de conservación, muy roto, y también mucho material cerámico.
El material cerámico viene a ser un poco el fósil director de las poblaciones de la Segunda Edad del Hierro y del mundo celtibérico en la meseta, el Valle del Ebro, la cabecera del Valle del Duero, etcétera. Entonces, bueno, tenemos una cultura material que se asemeja mucho, digamos, al centro de la cuenca del Duero, pero que también tiene elementos que provenían de la zona del norte de Burgos, de la zona del Ebro, etcétera. Si vamos, por ejemplo, al Castro de la Ulaña, vemos que esos elementos son muy minoritarios. Están, porque evidentemente tenían contactos de diferente tipo, pero no, son bastante más minoritarios que, por ejemplo, aquí abajo. En ese sentido no hemos encontrado nada que nos lo diferencie, pero bueno, trabajamos, digamos, con todos estos elementos de la excavación para comprender un poco cómo era esa población. No cómo se parecía o diferenciaba de otras, sino cómo era esta en concreto y este paisaje en el que habitaban y cuáles eran sus estrategias económicas. También estamos estudiando muchísima fauna que hemos encontrado allí y que nos puede dar información sobre su dieta, orientación económica, estrategias de subsistencia, etcétera. No sé si he respondido, más o menos. No hay tampoco escrito Claro. sobre ellos. Claro. Lo que es el entorno físico, Sí. más o menos sería parecido a, quitando los cereales, claro, a lo que tenemos ahora. Sí. No, bueno, evidentemente también una agricultura de cereales, sí. Claro, bueno, evidentemente no está mecanizada, más, digamos, extensiva que intensiva, pero existe. Sí, mira, precisamente de una de las zonas, de uno de los pequeños sondeos que hemos realizado arriba también, sí que hemos estudiado el polen arqueológico, ¿no?, que queda atrapado en los sedimentos. Y sí que tengo esa información, pero no te la sabría decir ahora de cabeza. Y cuando estudiamos, digamos, los sedimentos de los fosos militares, en el momento de su colmatación, también haremos análisis de esos pólenes que quedan ahí atrapados, semillas del polen, pues para ver cómo era el paisaje en el momento en el que los romanos llegan aquí a la zona. Son muchas piezas a poner ahí. Jesús, vamos, esto es un poco ya una respuesta un poco subjetiva, porque vemos que siempre hasta ahora se está investigando más en temas castrenses, ¿no?, en temas de la milicia romana. Sabemos también que los romanos no eran muy partidarios de que sus soldados vinieran aquí con sus familias, incluso a veces les prohibían casarse, ¿no? Pero evidentemente que vinieron con sus familias y que aquí los romanos estuvieron durante siglos, ¿no? Quiere decir que además de las situaciones donde se ponían ellos los campamentos, también había villas, porque cuando los soldados se licenciaban les daban campos para poder sobrevivir, sí, que de ahí fue principalmente Mérida, donde iban los soldados que ya estaban licenciados, les llevaban a Mérida. Pero supongo que aquí también había generales, había centuriones, había tal, que tenían familias y que esos no se solían poner en el entorno, claro, del campamento, sí, romano, sí, sino que se hacían en sus propias villas. Claro. Como situación un poco subjetiva, y evidentemente vosotros solamente os pronunciáis cuando hay alguna evidencia científica, pero ¿qué sensación tenéis que se pueden encontrar cerca de aquí? Porque lógicamente toda esta parte de aquí la asemejamos un poco a la campiña italiana, ¿no? Sí. ¿Y qué posibilidades vosotros creéis que se pueden encontrar algunos asentamientos, como creo que la Olmeda es uno de ellos, este tipo, de que puede haberse asentamientos de grandes señores que han hecho sus villas aparte de los campamentos? Bien, bueno, es una pregunta compleja, pero yo creo que el sistema, digamos, la presencia militar en esta zona es principalmente relacionada con el conflicto. ¿De acuerdo? Ellos crean estos campamentos y este sistema de asedio, pero es una cuestión enfocado prácticamente a ese momento. Sin embargo, seguramente el emperador o los generales, bueno, los generales también estaban en batalla, pero se localizaban en zonas logísticas. Entonces, zonas logísticas tenemos en Erramelluri, la Libia de los Verones, en La Rioja, Pisoraca, León, y ahí es donde sí que encontramos este tipo de asentamientos para las familias, las Canábae, o para la gente que acompañaba a los propios militares. Sin embargo, en esta zona seguramente fuese una cuestión más de conflicto, digamos la primera línea de frente. Yo creo que ya lo estamos viendo bastante bien. Entonces, esa gente seguramente no venía hasta aquí. Una vez
que se funda la ciudad, sí. Por ejemplo, Tisosa, los materiales que hemos encontrado en Tisosa son, digamos, a falta de nuestras propias excavaciones en Sasamón, tenemos los materiales de Abásolo, pero digamos que son los elementos más tempranos, o sea, el conjunto de materiales bien estudiado, más relacionado con el origen de la ciudad. Tenemos ánforas tardorrepublicanas del siglo I, de importación de productos del Egeo, del Valle del Guadalquivir, y también elementos como, por ejemplo, bueno, un tipo de plato que se utilizaba como sartén, que se realizaba en la Tarraconense, en Tarraco, imitando a los originales itálicos. Entonces, todo ese tipo de elementos, tanto los contenedores, las ánforas, como los utensilios de cocina, por así llamarlos, nos indican que estamos viendo pues, gustos itálicos de una persona que estaba allí y que consumió esos productos y que cocinaba de una determinada manera. Entonces, podemos especular que en ese sitio pues, se ubicaba la residencia de una de las personas de las primeras personas foráneas que llegaron aquí con el mundo militar. Militares, generales, más difícil llegar hasta ese nivel de hilar tan fino, pero sí que había gente ya desde muy temprano consumiendo productos al estilo itálico en esta zona. Y evidentemente pues, todas las importaciones de vajilla terra sigillata itálica que se localiza también en la zona, pues vienen motivadas pues, por un gusto de consumir conforme lo hacían en la península itálica. Posteriormente, evidentemente, pues, se desarrollan grandes yacimientos por parte de los terratenientes que seguramente vayan enajenando parte de este áger que pertenecía a los egisamonenses de alguna manera y se crean las propiedades mucho más grandes a las cuales pertenece la Olmeda. En esta zona, bueno, pues consideramos que el yacimiento de Santa Eulalia podía ser de este tipo, aunque también podía estar relacionado con la vía hacia Clunia. Y bueno, y luego por todo el entorno pues encontramos sitios pues como este consabido de Vegas Negras en Huérmeces, en Manciles. Bueno, estamos estudiando varios de ellos en la zona y son muy interesantes. Evidentemente, en época tardorromana sí que hay una explosión de esto que se viene a llamar los paisajes de villas, villa landscape, en las que bueno, pues la gente, digamos, invierte, los terratenientes, digamos, crecen y generan este tipo de yacimientos. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Pues muchas gracias, Jesús, gracias por a vosotros. tu colaboración y vamos a seguir con el programa establecido. Vamos